con Dios. Y dice así: la noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ésta se abrió por sí misma. Una vez afuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. En el versículo 12 dice: mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido ahí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Sí. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron: ha de ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando, así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo señales con la mano para que callaran, y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y añadió: digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Miren qué historia bíblica más interesante, y es que es de resaltar. Por ejemplo, Herodes, como podemos ver, era un hombre impasible y empedernido. No tenía ninguna consideración por la vida humana, y al ordenar ejecutar a todos los soldados que habían estado custodiando a Pedro, estaba dando a entender a todos que él no creía que la huida de Pedro había sido un acto de Dios, porque consideró responsables a aquellos soldados. Y por el otro lado, Rode les dijo que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron que ella estaba loca. No abrí la puerta, pero le oí hablar y conozco su voz. Dijeron ellos, y es que es un ángel. Y la palabra aquí que se utiliza es neuma, que en realidad significa espíritu y no ángel. Ellos no creían que ahí a la puerta estuviera una especie de ángel guardián de Pedro. Creían que era su espíritu. En otras palabras, creyeron que Pedro había muerto, que había sido ejecutado por Herodes, y realmente la iglesia había estado orando para que Simón Pedro fuera puesto en libertad. Pero cuando fue liberado, no lo creyeron. Eso fue lo que terminó pasando en esta historia extraordinaria. Y a mí me llama la atención la gracia con la que la Escritura deja registrado todo este hecho, ¿verdad? Porque no solo se da el arresto, Herodes, que estaba complacido por lo que estaba sucediendo y que quiso congraciarse, entonces manda a arrestar a Pedro, pero no esperaba que fuera a pasar lo que pasó. Pero tampoco creía en el milagro, lo descalificaba. Entonces me llama tanto la atención, amigos, porque la iglesia oraba y cuando el milagro pasó, después ellos mismos no estaban como seguros de lo que había pasado, Ingrid, y decime si no, a veces nos pasa así como lo hacemos de la oración. A ver, pastor, o a ver, amigo, o líder en ministerio, oremos por esto, y uno ora, y cuando pasa el milagro, el primer sorprendido es uno, ¿verdad? Sí, a mí me gusta cómo aquí en la Escritura de pronto está la palabra esa, de pronto, ¿verdad? Está Pedro durmiendo entre dos guardias, y siempre hemos comentado también cómo se da este milagro en el cual la condición también y la confianza de Pedro en Dios era que ante esa situación estaba durmiendo, ¿verdad? Y yo creo que eso también tiene que ver con esa relación que él tenía con el Espíritu Santo, sabiendo que lo que le fuera a pasar, sea si iba a decidir que Herodes lo iba a matar o que iba a ser liberado, él estaba confiando en el Señor. Y yo creo que esa es una parte en donde nosotros como hijos de Dios tenemos que tomarla. Pero sí llama también la atención cómo a pesar de que oramos, también nos cuesta creer que pueden venir esos milagros. Y cuando se dan, nos sorprenden. Y yo creo que también a Dios le llega eso hasta cierto punto también como algo como cuando uno sorprende a un hijo, ¿verdad? Mira, te traje esto. Y aquí está este milagro para nosotros, o aquí está esto.
y ver esa reacción tal vez tan ingenua, ¿verdad? Y uno tal vez podría decir, ay, ¿cómo es eso que le dejaron afuera? Y creyeron más que podía ser su espíritu y no él. Pero a veces creemos más otras cosas de lo que podría ser. Y me recuerdo de una anécdota que leí en algún momento de un pastor en un pueblo que puso a su congregación a orar para que cerraran un bar de la ciudad. Y se ponen a orar todos y de repente hubo un rayo o algo así que incendió el bar y se quemó, ¿verdad? Pero a los oídos de este dueño del bar llegó que los de esa iglesia estaban orando para que algo pasara contra su negocio. Entonces viene y demanda al pastor porque había puesto a su gente a orar. Y el juez se ríe y dice, ¿cómo es eso que...? Bueno, de alguna manera el pastor dice, no, yo no hice eso, ¿verdad? Yo estaba orando, pero yo no mandé el rayo, ¿verdad? Y entonces dice el juez, ¿cómo es eso que alguien que no cree en Dios, porque el dueño del bar decía que era ateo, está creyendo que Dios le mandó el rayo, ¿verdad? Y de alguna manera... y el otro no. Y el pastor decía, no, yo no fui, ¿verdad? Pero de alguna manera así suceden los milagros y están frente a nosotros. Y hoy vamos a ir entendiendo cómo, si en algún momento podemos tomarlos y tratar de entenderlos, aunque es difícil, podemos por lo menos testificar y contabilizar esos hallazgos, ¿verdad? Y yo creo con lo que estabas diciendo, Ingrid, de que Pedro tenía esa confianza de que cualquiera que fuera el escenario, Dios tenía cuidado. Y yo creo que hay veces como vemos estos milagros que son visibles ante nuestros ojos, pero hay una enorme cantidad de milagros que no son visibles a nuestros ojos. De hecho, recuerdo como tal vez una forma de ejemplificar lo que quiero mencionar. En cierta ocasión, cuando mi hija era todavía muy chiquita, la fui a dejar al colegio y ese día particular era de sus días favoritos porque había una clase de baile. Entonces había un maletín especial para poderla cambiar para esa actividad. Bueno, se baja mi hija, llegó a mi oficina y cuando veo ese maletín de viaje estaba en mi vehículo. Dije, se va a perder la clase, fue lo primero que pensé. Sí, yo sé, los hombres pensamos así primero. Luego me puse a pensar, es una clase que le gusta mucho, no la van a poner, pero está lejos, tengo una reunión, todo ese tipo de cosas. Al final tomo la decisión de regresar hacia donde estaba el colegio, ir a dejar ese maletín y bueno, le entregué el maletín a la persona que lo recibió y listo. Al día, cuando la voy a recoger, ¿cómo te fue todo? Bien, ¿cómo estuvo la clase? Perfecto y listo. Yo me sentí el héroe, la verdad, de haber hecho ese acto por mi hija, el cual ella jamás se enteró de que pasó algo. Ella simple llegó a su clase, ahí está el maletín y listo. ¿Cuántas veces nosotros hemos de ser receptores de milagros de Dios que ni siquiera nos percatamos ni supimos? Simplemente, como en el caso ejemplo de mi hija, tomamos la clase y dijimos, nada pasó extraño el día de hoy, todo el día de hoy fue normal y natural, cuando realmente, como en mi caso muy simple y burdo, de que hice algo que ni ella se percató, pues cuánto hace Dios por nosotros de milagros que ni siquiera nos percatamos. Pero en buena medida, Sergio, eso es parte de lo que, si nosotros tenemos la plena confianza en Dios y decimos, hoy fue un día normal, si Dios abriera nuestros ojos para ver qué es lo que nosotros consideramos normal, nos daríamos más cuenta de lo que estamos llenos y rodeados de milagros. Qué lindo esto que estás contando y la verdad es que por eso es que el agradecimiento es fundamental en todo este proceso, ¿verdad? Ustedes, cuando uno ora, ¿verdad? Uno necesita iniciar orando, dando gracias a Dios de hecho, por lo que no sabemos ni siquiera que pasó o que no nos dimos cuenta que pasó y esa parte es necesaria. A mí me llama mucho la atención en el pasaje que leímos bíblico acerca de cómo el ángel se le presenta a Pablo y pone un sentido de urgencia en el milagro que está por venir, ¿verdad? Y le dice, deprisa, levántate. Y creo que cuando uno está a punto de recibir un milagro, cuando uno está en esa encrucijada de recibir un milagro, lo que el Señor nos pide es, ten la actitud para recibirlo y levántate para hacerlo. Y muchos de repente no hemos recibido los milagros que necesitamos
porque nuestra actitud y nuestra forma de estar es de desgane, desdén, más bien dicho. Estamos en un modo de no sé si esto va a venir o lo que sea, ¿verdad? Y a veces cuando no tenemos la actitud correcta no logramos recibir esos milagros, pero el ángel, yo leía y leía este pasaje, decía, bueno, eso de prisa, levántate. Si había puesto a dormir a todos los guardias de la cárcel, si había abierto todo, bien hubiera podido tener dormidos estos fulanos unas 4 o 5 horas para que Pedro saliera tranquilo. Pero le pone un sentido de urgencia para que avance. Y eso es lo que yo veo, no sé, me cautivó esta parte de cómo el Señor nos pide no estés en modo de vamos a ver qué haces, ¿verdad? En las historias del Nuevo Testamento, cuando la gente se acercaba a los fariseos, le decían, hazte un milagro, Jesús. No lo voy a hacer, pues sencillamente no trabajo para ustedes, trabajo para mi Padre. Y esto me llama mucho la atención, Antulio, de poder estar atento. Y estar presto, ¿verdad? Escuchar. Porque Pedro es obediente, sin embargo, oí esto. Cuando la Escritura nos habla a nosotros, el ángel en mayúscula, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen. Cuando vemos en mayúscula está hablando del Señor Jesús. Pero acá dice, entonces el ángel con minúscula, entonces era un ángel, era un ser espiritual, pero un ángel que le dijo, recoge tu ropa, te las sandalias, envuélvete en tu manto. Y Pedro le obedeció. Escucha esto, Pedro obedeció, pero obedeció. Y luego dice que salieron de la celda, Pedro lo siguió. Y aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión, o sea, él estaba como entendiendo que era una visión, dice, pasaron la primera, la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. O sea, escuchen esto. O sea, en ese momento la puerta se abre por sí misma. Él está creyendo tal vez que es una visión al respecto. Y una vez fuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Y entonces Pedro volvió en sí. O sea, hasta ese momento él se percata que es un ángel. Antes él no sabía, era una visión, no estaba claro qué estaba pasando. Dice, entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta que en verdad el Señor envió su ángel para liberarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Y escuchen esto, o sea, en ese momento termina pasando esto. Mientras tanto, en la casa seguían orando los otros y Pedro se dirige a la casa. Pero me llama la atención que de repente nosotros no nos estamos dando cuenta cuando hay ayuda sobrenatural, que pareciera que son personas normales, pero no tenemos idea que de repente es un ángel que nos ayudó, que algo sucedió al respecto y es sobrenatural. Y yo creo que tenemos que estar prestos y también a obedecer, porque de repente hay una indicación. Solo te pregunto, Sergio, ¿qué hubiera pasado si Pedro no le hace caso al ángel? Entonces no llega, no sale, no se cumple. Claro. O sea, hay una parte que nosotros tenemos que creer y obedecer. Tomar acción. ¿Verdad? Que de lo contrario no se da. Así es. Y tomar acción de alguna manera también es lo que estaban haciendo los discípulos, creyendo en que la oración tiene poder, aunque no del todo, y siempre podemos decir, no estamos tal vez al 100, ¿verdad? No somos perfectos en lo que hacemos, aún en nuestra fe imperfecta Dios obra. Así es. Y ellos estaban confiando, creyendo, y el milagro los sorprendió definitivamente, pero estaban en donde tenían que estar haciendo lo que tenían que estar haciendo. Y yo creo que con lo que estás diciendo, Ingrid, vale la pena resaltar que lo que compete a nosotros como cristianos, como creyentes, es orar y creer. Porque al final de cuentas el resultado no depende de nosotros. Claro. Y a veces nosotros creemos que yo qué sé, vas a orar por alguien para X cosa, casi sentís la corresponsabilidad del resultado que se dé o no se dé, porque fue o no fue efectivo. Y yo creo que esa separación es muy importante. El que abre y cierra las puertas es el Señor, punto. Y lo que nos compete es, en la medida de nuestras capacidades, como en el caso de Pedro, fue creer, tomar acción y orar. Y al final de cuentas es el Señor el que va a tomar la decisión. Porque a veces nosotros, al apropiarnos de eso, es como que nosotros somos los que vamos a ejercer el milagro. Los responsables. Y ahí es donde la responsabilidad, lo que te da, o lo que te dice es que vos lo vas a hacer. Pero cuando te separas de esa responsabilidad, estás admitiendo que no sos la persona que va a hacer el milagro. Yo simplemente me estoy uniendo y creyendo en algo favorable que vaya a suceder sobrenatural. Pero es una buena forma, al separarlo, de reconocer que Dios es el soberano, el que toma las decisiones
para un lado o para el otro. Así es. Y por el otro lado, César, si te percatas lo que Ingrid decía, cuando Pedro está ahí durmiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes estar en medio de una situación tan compleja durmiendo? O sea, ¿cómo estás así? Y entonces se me venía al corazón Isaías 26:3 cuando dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado, o en ti ha puesto porque en ti ha confiado. O sea, eso es lo que termina pasando en medio de la situación de la prueba. Tú y yo podemos confiar y decir, Señor, si es tu voluntad, el milagro va a pasar. Y a nosotros, porque el tema de hoy es precisamente el tema el poder de la oración y de la intercesión. ¿Qué nos termina pasando? Sencillamente nos toca creer, confiar, y si es la voluntad de Dios, pues va a pasar. ¿Qué parte tal vez a uno le cuesta? Sergio, no sé si a vos te ha pasado igual, es cuando uno dice, ay, ¿y si no funciona? Sí. Y yo voy a quedar en ridículo, y si yo voy a orar con tanta fe, pero ¿y si no pasa, verdad? Así que, tomado de la mano de eso, Sergio, creo que hoy es buena oportunidad para orar y para creer que Dios va a hacer cosas porque creemos en el poder de la oración y la oración intercesora especialmente. Así que, ¿te parece que oremos? Claro que sí. Y oremos ahí donde usted se encuentra. Por favor, oremos de esta manera. Padre Celestial, hoy tal vez no nos damos cuenta, no sabemos, no tenemos la capacidad de poder ver todo el panorama, Señor, al cual tú estás interviniendo, en donde tú estás bendiciendo, en donde tú estás haciendo cosas milagrosas que nosotros tal vez ni logramos entender. Pero hoy de todo corazón te queremos dar gracias en primer lugar y segundo, queremos pedirte que puedas seguir interviniendo en nuestra vida, en nuestras familias, en todo lo que estamos haciendo. Tal vez nos vemos a veces como ocurrió con Pedro, que estamos orando, pero no sabemos si se va a dar el milagro, como aquel padre de familia que dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. A veces nos encontramos así, pero hoy de todo corazón te pedimos tu compañía y tu apoyo en lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial, así que pongamos atención a esto y luego arrancamos porque esto se va a poner increíblemente bien. Estamos en September. Do you remember? Ahí está. ¡Ay, papá! La 21st of September se dejó venir, señores amigos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos más con Vaya con Dios. Volvemos. Existen testimonios que desafían la lógica, evidencias que van más allá de la casualidad. ¿Te has preguntado si mañana surge un milagro? ¿Te atreverías a creerlo? El caso de los milagros. Dice la ciencia de los milagros. Hay formas en que la ciencia y la medicina pueden contribuir a la investigación de lo sobrenatural. Es cierto que no se puede analizar los milagros en un tubo de ensayo. Sin embargo, también es cierto que los tubos de ensayo se pueden utilizar para determinar si un virus ha desaparecido de forma repentina de la sangre de un paciente de hepatitis inmediatamente después de la oración. Una corroboración importante para algo de lo cual se afirma que es una sanidad sobrenatural. El uso de la experiencia científica puede ayudar en la investigación sobre si las afirmaciones respecto a sucesos milagrosos son válidas o no. Aunque la ciencia decididamente no pueda demostrar que Dios existe o que se ha producido algo sobrenatural, sí puede proporcionar evidencias que apoyen o socaven los relatos sobre milagros. Al fin y al cabo, Jesús nunca se opuso a que se escudriñaran sus propios milagros. Él les decía a los testigos presenciales que informaran sobre lo que habían visto personalmente. Y a un hombre sanado de lepra le indicó que se presentase al sacerdote para que éste lo examinara. Entonces, ¿cuál es el papel legítimo de la ciencia en la investigación de las afirmaciones sobre sucesos sobrenaturales? ¿En qué no puede contribuir? Deja establecido un estudio que cuando se aplica el análisis científico no hay evidencias persuasivas a favor de lo milagroso. Estas eran algunas de las preguntas que me llevaron a hacer un viaje de más de 300 kilómetros en dirección norte, hasta el recinto de la Universidad de Indiana en Bloomington. Ahora mi cita era con una experta educada en Harvard que está ideando formas de usar el magisterio de la ciencia para investigar el magisterio de la fe. Brown obtuvo su título universitario summa cum laude y su doctorado en Harvard. Es profesora de estudios religiosos en la Universidad de Indiana, meticulosa investigadora, ansiosa por mantener la neutralidad académica. La doctora Brown hace un enfoque no sectario hacia los estudios religiosos. Yo no doy por supuesta la existencia o no existencia de una deidad.
ni de las otras fuerzas suprahumanas. Explica. Lo que yo sostengo es que las creencias religiosas de las personas tienen con frecuencia efectos en el mundo real que se pueden estudiar de manera empírica. Ella además es la editora de Global Pentecostal and Charismatic Healing, también publicado por Oxford. Brown ha enseñado diversas clases en la universidad, entre ellas la de Religión, Enfermedad y Sanidad, Enfermedad y Salud y Cristianismo Evangélico y Carismático en las Américas. Lo que me llevó a ella, dice el autor, fue su enfoque en el estudio del impacto causado por la oración intercesora en la sanidad. Brown es una persona llena de vida, repleta de energía, con la voz fuerte y clara a causa de tantos años de dar conferencias en las aulas. Piensa y habla de una manera organizada, desarrolla sus conceptos de manera sistemática y con claridad. Inicié mi entrevista con esta pregunta. ¿Qué le respondería usted a los escépticos que afirman que la ciencia no debería investigar las oraciones para pedir sanidades? Brown me contestó, pienso que aquí se está ignorando a una categoría de personas, que tal vez sea la más grande, aquellos que no tienen una conclusión predeterminada. Esa clase de personas solo quieren saber hacia dónde apuntan los hechos. Son personas dispuestas a ir donde quiera que les lleve la evidencia. Las personas se enferman y cuando eso ocurre es frecuente que oren para pedir sanidad, tanto si los científicos o médicos piensan que es buena idea, como si piensan que no lo es. Eso va a suceder. Por tanto, tiene sentido averiguar lo que ocurre cuando se hacen oraciones para pedir una sanidad. ¿Son beneficiosas o hacen que las personas empeoren? ¿Cómo se puede usar la ciencia para investigar los efectos de las oraciones? Ella respondió de varias maneras. Por una parte, se puede comparar los historiales médicos antes y después que se hagan las oraciones. ¿Había alguna enfermedad que se había diagnosticado? ¿Los rayos X, los análisis de sangre u otros procedimientos de diagnóstico muestran enfermedades o lesiones? ¿Y después se resolvió de alguna manera ese estado? Por supuesto, no se puede probar que Dios sanó a la persona incluso aunque desaparezca su enfermedad. ¿Puede haber existido algún tratamiento médico o podría estar involucrado el efecto placebo? Incluso las pruebas de diagnóstico pueden estar expuestas a interpretación. Además, se puede presentar recaídas posteriormente. Por otra parte, si la enfermedad no mejora ni empeora, entonces podemos decir que decididamente no se produjo una curación milagrosa. La ciencia es mejor refutando las cosas que demostrándolas. Los estudios clínicos también pueden ser de ayuda. Se preparan para un tiempo breve, de manera que podemos medir lo que sucede después de que las personas oran. Ahora bien, se pueden presentar complicaciones como personas ajenas al estudio que están orando por personas que están dentro de él, o la aplicación de un tratamiento médico o recaídas posteriores. Y por supuesto, todos llegan con sus propias suposiciones previas cuando interpretan los datos, según en el punto del espectro en el cual se encuentra. En un extremo del espectro se encuentran aquellos que esperan que los milagros son muy posibles. Creen que Dios interviene con frecuencia en la naturaleza. En cambio, las personas situadas en el extremo opuesto del espectro comienzan con la suposición previa de que los milagros no suceden nunca. Si la probabilidad es de 0, entonces por fuertes que sean las evidencias, tiene que haber una explicación más plausible. Permítame comenzar diciendo que se han hecho estudios tipo estándar dorado y antes y después del estudio STEP que ha llegado a la conclusión opuesta, que el grupo que recibe oración ha tenido unos resultados mejores. Uno de los primeros estudios ampliamente divulgados lo hizo el doctor Ranford Beard. Era un estudio perspectivo hecho al azar entre 400 sujetos. Me explicó que a unos cristianos nacidos de nuevo, tanto católicos como protestantes, se les dieron el nombre de pila, el estado y el diagnóstico de los pacientes. Se les indicó que oraran al Dios judeo-cristiano para pedirle una rápida recuperación y se evitaran las complicaciones y la muerte, además de otros aspectos de la oración que ellos creyeran beneficiosos para los pacientes.
Los pacientes que estaban en el grupo por el cual se oró tuvieron menos fallos congestivos del corazón, menos paros cardíacos, menos episodios de neumonía, fueron intubados y ventilados con menor frecuencia y necesitaron menos terapia con diuréticos y antibióticos. Al dar a conocer el resultado del estudio, la publicación recibió críticas de los lectores a los que no les gustaba que se estudiara la oración de esa manera. El editor contestó que el artículo había sido sometido al usual proceso de revisión por sus colegas y se había juzgado que era una investigación científica adecuadamente diseñada y ejecutada. Entonces, una década más o menos después, se publicó un estudio de réplica. Ese era un estudio tipo estándar dorado, que significa que es una técnica diagnóstica que define la presencia de la condición con la máxima certeza conocida sobre los efectos de la oración intercesora en casi 1,000 pacientes de coronaria, admitidos consecutivamente. Una mitad de ellos recibieron oración, la otra mitad no. Y nuevamente, el grupo que recibió oración tuvo unos resultados mejores que el grupo de control. Estos estudios afirmaban que los que recibieron oración habían tenido unos resultados mejores que aquellos que no la habían recibido. De nuevo podemos observar sin lugar a duda que la oración tiene un poder intrínseco dado por Dios. Miren ustedes, qué fascinante es, César, Ingrid y mi querido Sergio, cuando nosotros podemos ver esto. Por ejemplo, para mí, al estarle estudiando el contenido y oyéndolo, lo que venía a mi corazón es que la ciencia no puede comprobar el milagro como tal. O sea, el milagro per se no lo puede comprobar la ciencia. Es un milagro. Y ayer hablaban precisamente en ese gap entre lo sobrenatural y lo natural. Eso es el milagro. Ahora, ¿qué sí puede demostrar la ciencia? Cómo estaba la persona antes del milagro y después del milagro. Entonces, esa es la evidencia científica que a mí me fascina ver cómo realmente la Biblia, que es el libro de los libros donde hay milagros, cómo la ciencia viene a comprobar y a sustentar esto. Para mí eso es extraordinario. Y entonces, y cuando yo veo esto, ¿sabe qué me pasa? Que lo que me pasa en el corazón es ver cómo Dios levanta gente como esta doctora que está haciendo estas investigaciones y cómo se comprueba que finalmente no es un efecto placebo, que solo estamos dando una oración para consolar a la gente. No es así. O sea, no funciona de esa manera. Y tú como cristiano y nosotros igual tenemos esa responsabilidad. Y César decía algo interesante al principio. Tu responsabilidad no es el resultado de la oración o lo que vaya a pasar. Es creer y tener la fe de que si Dios quiere de su voluntad, Él tiene todo el poder para que el milagro suceda. Esa es tu responsabilidad. Y quiero contarte que hay un texto bíblico que a mí me cambió la vida hace muchos años. Y eso fue entender el poder de Dios. Yo tengo en Guatemala, yo tengo 4 hijos, pero en Guatemala tengo viviendo 3 y una de ellas está casada en Estados Unidos. Hay cosas que yo no puedo alcanzar y no puedo lograr por mi hija Pame, no lo puedo hacer. O por su matrimonio no puedo hacerlo, pero puedo enviar una palabra. Puedo enviar y declarar una palabra. Escuchen esto. Tal vez a ti te está hablando el Señor hoy, pero el Salmo 107:19, te lo voy a leer en varias versiones, pero dice: pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Otra versión dice: entonces en su angustia pidieron ayuda al Señor y Él los libró de sus sufrimientos. Dios dio la orden y los sanó, los libró de la muerte. Otra, envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. ¡Alá! ¡Qué cosa más linda! Solo imagínense el poder de la oración. Sergio, solo imagínate que tu hijo no puedes ayudarlo en este momento por X o Y circunstancia, pero puedes orar y puedes decir: Padre, en el nombre de Jesús, envío esa palabra. Yo tengo fe, Señor, que esa palabra va a hacer, va a sanar, va a librar, va a proteger, va a hacer lo que sea, porque la palabra va a cumplir aquel propósito para lo cual es enviada. Y eso gesta un milagro, y el milagro va a ser comprobable por la ciencia, pero al final es un milagro que Dios está haciendo ustedes. Y eso para mí cambia la perspectiva cristiana del enfoque de la oración intercesora, porque nuestra responsabilidad es creer y que Dios haga lo que Él quiere hacer. Sí, y con eso que está diciendo Antonio, la verdad es que nos corresponde a nosotros orar y creer y saber que Dios obra, porque la oración es poderosa. Y por supuesto aquí estamos viendo, y este libro es el estudio, ¿verdad? Estudiar cómo suceden los milagros y en este caso las estadísticas, los estudios bien hechos, porque esta doctora es capacitada para eso y la publicación lleva su responsabilidad detrás de hacerlo bien.
Por supuesto, ahí hablaba en la lectura que algún grupo se ofendía por estar estudiando los efectos de la oración, pero de alguna manera tal vez esto está hecho para los escépticos, definitivamente, ¿verdad? Para los que necesitan esos datos, comprobar cómo es que las personas estaban antes. Y es increíble cómo ver de un grupo de 400 hombres que por los que se oró tuvieron esos resultados, ¿verdad? Y tal vez no es un 100 o un 0 en definitiva, sino que es una mezcla, ¿verdad? Hay algunos en los que sí, hay algunos en los que no. Lo veíamos a lo largo de estos días, como a veces el Señor sana, a veces el Señor no nos corresponde a nosotros. Incluso al mismo Jesús le tocó en algunos lugares que Él oró y no se sanaron las personas, y ahí lleva, dice que el tema de la fe, ¿verdad? De la fe y cómo que tanto creía en que Él podía hacerlo. Pero de alguna manera los milagros están ahí. Y estos datos nos sirven para poder comprobar, tal vez para animar a otros, para poder, uno, alimentar su fe también, pero sobre todo para llevar una palabra de esperanza. Y creo que el resultado de cuando estamos en alguna prueba, en alguna dificultad, en alguna enfermedad, es que, así como dijo César, ni siquiera lo pensé, yo solo declaré el nombre de Jesús. Y así, que sea una respuesta inmediata en nuestro corazón de que nuestra primera posibilidad es orar. Y la segunda y la tercera, ¿verdad? Así es, solo para terminar algo de lo que tú decías. Dice, el editor contestó que el artículo había sido sometido al usual proceso de revisión por sus colegas y se había juzgado que era una investigación científica adecuadamente diseñada y ejecutada. Entonces, esa conclusión, ¿cómo le ha de haber hablado a los escépticos, a los que hicieron la prueba, a aquellos que tienen preguntas, a los agnósticos, a los ateos, ¿verdad ustedes? Y ahí es donde este tipo de libros cobra tanto sentido. De hecho, me recuerda la frase que la menciona bastante seguido Dante Gebel, que dice, no hay ateo bajo fuego, ¿verdad? El que ha viajado un montón de veces en avión dice, basta ver una buena tormenta para ver que hasta el que dice que no tiene nada que ver con Dios, ahí anda en su forma haciendo alguna oración. Y yo creo que en buena medida, yo creo que la ciencia nos ha hecho de alguna forma ir al camino contrario. Porque cuando dice, mire, todo el diagnóstico es malo, lo único que le queda es orar. O sea, lo único que resta es un milagro. Pero es la última opción. Y lo que de alguna forma, pues, es mi aprendizaje y es el que me gustaría compartirle a usted también, no es la última, es la primera. Claro. Es decir, podrá haber un diagnóstico y no vamos a ser irreales de decir que no existe, pero también creer que la oración tiene poder. Y ese es nuestro principal recurso. No es, como no puedo hacer, como decía tú, no puedo ir o no puedo llegar más allá, pues esa es mi limitación humana. Pero Dios no tiene limitación humana. Y nos ha dado en la oración la herramienta perfecta y adecuada para poder acceder a ese poder infinito de Dios. Sorprendente y necesario tener todos esa creencia, esa fe y esos milagros. Tenemos una nota importante sobre la doctora Brown que quisiera que pusiera atención en pantallas. Va a salir algo acerca de ella. Es la profesora de estudios religiosos de la Universidad de Indiana y recibió la licenciatura en 1992, como lo vimos, ¿verdad? También de ella es de la que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Autora de estos libros mencionados de la Universidad de Oxford en el año 2013. Así que yo le quiero recordar que lo que hoy estamos hablando es una base necesaria. No sé si hay algo especial, aparte de esta mención, que podamos tener en pantalla adicionalmente. Creo que estamos. Así es. Ok. Ahora, pero qué interesante, o sea, ese profesionalismo y cómo una mente brillante Dios la puede usar para esto. Sí. Es que yo regreso a lo mismo con lo que empezamos en el primer programa. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Por eso a veces hemos leído libros de finanzas, libros de matrimonio, libros de familia, libros de liderazgo, pero estamos leyendo el libro del caso de los milagros, que es un tipo que era agnóstico, que se convierte, el Señor le transforma el corazón. Él, como decía la lectura,
cuando se investiga a cristianos nacidos de nuevo. O sea, no estábamos hablando de religión per se, estamos hablando de aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón. Ese tipo de estudios se hicieron y a Lee Strobel le pasó, él se encontró con Jesús. O sea, Dios quiere alcanzarte y si tú tienes preguntas, si te han invitado recientemente a ver este programa, a escuchar lo que estamos viendo, de qué se trata, yo quiero decirte que no es casualidad que estés oyendo este programa, no es casualidad que Dios te tenga oyendo este contenido, porque Dios quiere convencerte y atraerte con lazos de amor. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama, pero no solo te ama, Él diseñó tu mente, Él diseñó tu ser completo y Él no te rechaza porque tú tengas preguntas o que tú tengas algunos cuestionamientos, te los va a responder. Y yo creo que a muchos nos está hablando, así que yo quiero pedirle a Ingrid que nos ayude, que podamos orar para poderle decir, Señor, necesito tal vez que tú contestes o respondas a preguntas que yo tengo, no te las exijo, pero por favor, háblame y sígueme hablando porque estoy seguro que Dios le está hablando a muchas personas el día de hoy. Oramos, Ingrid. Así es, Señor, hoy te damos gracias porque tú utilizas todo, Señor, la ciencia, los profesionales, los que saben hacer este tipo de estudios también estadísticos para llevar a conclusiones siempre hacia ti, Señor, a personas que necesitan esos datos, a personas que necesitan tal vez tener un poco más de información, esos métodos de observación. Hoy, Señor, te agradecemos porque tú estás buscando el corazón de esas personas y hoy también estás buscando nuestro corazón a través de esta lectura. Hoy te pido, Señor, que aquellos que por alguna razón tal vez ya te conocen, pero todavía tienen duda de que la oración tiene poder de alguna manera, hoy tú les hables, Señor, y les muestres a través de esto, Señor, cómo tú obras, Señor, y cómo tú cumples tu palabra diciéndonos que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, que tú estarás con nosotros en todo momento. Hoy, Señor, queremos llegar a ti con corazones vulnerables, con corazones que podemos llegar a buscarte sinceramente, aún con nuestras dudas, Señor, pero encontrarnos contigo, Señor. Hoy te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así sea, queridos amigos. Y la verdad es que vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial, pero regresamos con un poquito más de crecimiento personal y conexión con Dios aquí en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. El poder de la oración. Avanzando en mi investigación, llamó mi atención el estudio STEP, el cual se ha mencionado mucho por escépticos, ya que con un costo de 2.4 millones afirma que la oración no tiene ninguna injerencia en la sanidad de diversos pacientes. Lo que captó mi atención fue que en el estudio de STEP, los reclutados para participar en el estudio procedían de la escuela Unity de cristianismo. Unity ha sido descrita como uno de los grupos metafísicos más grandes de Estados Unidos. Ellos son una mezcla de hinduismo, espiritismo, teosofía, rosacrucismo y ciencia cristiana unida a una especie esotérica de cristianismo. Si usted no entendió buena parte de las cosas, tampoco. Mézclalas todas y se vuelve algo impresionante. Los conceptos bíblicos han sido despojados de su significado histórico para sustituirlos con ideas que son más cónsonas con el misticismo o el panteísmo de la nueva era. En esencia es un licuado de todo, ¿verdad? Ustedes, esta secta no cree en los milagros, no cree en un Dios personal que se halla afuera de nosotros y que interviene en la vida de las personas. Tampoco cree que sea incluso adecuado que se pida ayuda sobrenatural. Por lo tanto, cabe resaltar que el estudio de STEP, que afirma que la oración no tiene poder, está basado en criterios inclusivos que son diferentes. Este estudio es un ejemplo de la forma en que no se debe realizar un estudio sobre la oración, ya que no refleja la forma en que se practica realmente la oración. En especial entre los pentecostales y los carismáticos que destacan la oración de sanidad. Esos estudios además se centran en una oración intercesora distante. A los intercesores se les da el nombre de pila de un desconocido y la enfermedad que padece, y se les indica que oren para que no haya complicaciones en su cirugía. En cambio, cuando los pentecostales oran realmente para pedir sanidad, por lo general se acercan lo más posible a alguien que conocen. Muchas veces entran en contacto físico con la persona y se identifican con sus sufrimientos. Eso es lo que yo llamo una oración intercesora próxima. Mientras pensaba en las sanidades realizadas por Jesús, este parece haber sido su patrón de conducta. Era frecuente que tocara a las personas que estaba a punto de sanar. Por ejemplo, leemos en Lucas 4:40. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús
todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Más aún, la Biblia dice que se debe ungir con aceite a los enfermos, lo cual también implica una proximidad y un contacto físico. Con el fin de ir a un lugar donde se están informando acerca de grupos de sanidades, Brown y su equipo volaron hasta Mozambique, donde abundan los informes acerca de milagros. Algo más de la mitad de sus habitantes son cristianos. El 18% son musulmanes y el resto tienen creencias animistas o no afirman pertenecer a ninguna religión en absoluto. Mozambique reúne las 4 características que el autor cristiano Tim Stafford dice que son muy comunes en los lugares donde se manifiesta lo sobrenatural. Hay analfabetismo, los milagros manifiestan el poder de Dios sin idioma, el pueblo no tiene en su cultura un marco para conceptos teológicos como los del pecado y la salvación. La doctora Brown se enfocó en las sanidades de ceguera y los cuales no son particularmente susceptibles a recibir una sanidad psicosomática. Su grupo usó exámenes estandarizados y equipo técnico para determinar el nivel de audición o de visión de las personas inmediatamente antes de la oración. Después de terminadas las oraciones, se le hacían prontamente las pruebas de nuevo al paciente. La duración de las oraciones variaba de 1 minuto a 5 o 10 por lo general, pero siempre con contacto físico. Por ejemplo, había una mujer que no podía ver una mano frente a su rostro a 30 centímetros de distancia. Katie Baker la rodeó con sus brazos, le sonrió, la abrazó, lloró y oró durante 1 minuto y después aquella mujer pudo leer. En total fueron 24 las personas por las cuales se oró. Qué lindo. Los resultados. Después de las oraciones hallamos unas mejoras significativas en la audición y otras estadísticamente significativas en la visión. Vimos mejoría en casi todas las personas a las que hicimos pasar por las pruebas. Algunos de los resultados fueron bastante dramáticos. Tuvimos 2 sujetos cuyo umbral de audición estaba reducido a más de 50 decibeles, lo cual constituye una reducción bastante grande. Por comparación, 100 decibeles es el ruido que produce una motocicleta o una cortadora de césped a motor. 80 decibeles es el sonido de un triturador de basura o de una batidora de alimentos. 50 decibeles es el sonido de una conversación típica en el hogar y 0 decibeles es el silencio. Las mejoras visuales significativas fueron medidas para todo el grupo al que se le probó la visión. La mejora promedio en la capacidad visual fue de más de 10 veces la situación anterior. La doctora Brown mencionó la historia de Martí, una anciana ciega y sorda de la aldea de Namuno. Antes de orar no reaccionaba a los 100 decibeles en ninguno de los 2 oídos, lo cual quería decir que no habría podido oír un martillo neumático si lo hubiera estado usando junto a ella. Después de orar respondía a los 75 decibeles en el oído derecho y a los 40 en el oído izquierdo, lo cual significa que podía atender una conversación. Después de una segunda oración, la visión de Martin mejoró 20/400 a 20/80 en la gráfica de la visión. Eso significa que en principio era legalmente ciega, pero después de orar podía ver los objetos a 6 metros de distancia, de la misma forma en que una persona con una visión normal habría podido verlos desde 24 metros de distancia. Como resultado de estas jornadas, con frecuencia las personas por las cuales se estaba orando decían que sentían calor, frío o incluso cosquilleo o picazón. La doctora Brown presenta un relato sobre Gabriel, que recibió oración por su oído derecho, quien dijo: comencé a sentir un calor y empecé a sentirme como si una hormiga pequeña empezara a caminar hacia entrar a mis oídos. Muy dentro era como si tuviera ahí dentro todo un nido de hormigas caminando. Y entonces aquello se convirtió en un cosquilleo. Después todo esto estaba muy caliente, pero muy caliente. Y de repente se enfrió mucho. Así que exactamente en el momento en que sentí aquella mano fría del intercesor sobre mi hombro, dijo: sí, Señor, te doy gracias por tus ángeles. Ellos están aquí con nosotros ayudándonos en esta sanidad.
A mí, la metodología de la doctora Brown me pareció asombrosamente sencilla, pero intuitivamente válida. La única cosa que cambiaba entre las pruebas anteriores a las oraciones y a las oraciones y a las posteriores era el hecho de que alguien le dirigía a Jesús una oración para que aquella persona mejorara. Y virtualmente todos mejoraron en algún grado, muchas veces de una manera asombrosa. Wow. Este estudio fue científicamente respaldado. Lo publicaron en Southern Medical Journal y fue revisado por colegas. Fue hecho de manera prospectiva, rigurosa. Era un diseño con sujetos dentro de él, un enfoque estándar a los estudios psicofísicos publicados en la revista principal, Science, y en otras. Usamos los equipos adecuados, tuvimos un equipo de investigación entrenado, obtuvimos resultados estadísticamente significativos. Y la validez del estudio fue considerada como científicamente respaldada por la revista que lo publicó. La doctora Brown y su equipo hicieron otro estudio de repetición en Brasil para comprobar si allí obtuvieran unos resultados similares. Y lo obtuvieron. Una vez más, la vista y la audición mejoraban después de que se oraba imponiendo las manos en el nombre de Jesús. Por ejemplo, en Sao Paulo, una mujer de 48 años llamada Julia no podía ver los detalles de los rostros ni leer sin lentes. Después de orar, pudo hacer ambas cosas. Una mujer de 38 años en Uberlandia, y sí existe ese lugar, lo fui a buscar para ver que existiera, no podía contar con los dedos levantados en una mano a 3 metros de distancia. Cuando abrió los ojos después de la oración, pudo leer el nombre que había escrito en la etiqueta que llevaba puesta la persona que había estado orando por ella. Vos pensaste que era la tierra de Uber. Cabal, tuve que ir a ver. Uberlandia. Y por cierto, Tanto dinero tienen esos cuartos. Sí, ahí nació todo, dije. Los orígenes. Sí, los orígenes. La conclusión de nuestro estudio demuestra que algo sucede en la oración intercesora próxima, es decir, cuando tocan a las personas. Se trata de algo más que una simple ilusión, no es una farsa, no se trata de un fraude, no se trata de ningún televangelista tratando de lograr que las viudas le manden su dinero. No se trata de una atmósfera altamente cargada en la cual se juegan con las emociones de la gente. Algo está sucediendo y ciertamente existe una investigación mayor. En efecto, su esposa Joshua, que obtuvo su doctorado en la Universidad de Boston, encabeza el Instituto de Investigación Médica Mundial, en el cual se aplican rigurosos métodos empíricos a la investigación de sucesos, de lo que se afirma que son sanidades milagrosas. Y según parece, después de más estudios, las evidencias son favorables para el lado cristiano. Los milagros sí suceden y la oración de intercesión cercana en el nombre de Jesús tiene poder de provocar milagros. Queridos amigos, nosotros damos fe y a mí personalmente este libro me está llenando de mucha fe y sobre todo de argumentos para presentar defensa ante todo aquel que demanda esperanza de mi fe. Y poder decir, ¿sabes qué? Es que sí, yo lo creo, pero no es solamente creerlo, no es dogmático. Hay respaldo y hay la ciencia, hay evidencias que la ciencia está trayendo y eso a mí me parece que es fundamental. Quiero recordarles que cuando nosotros tenemos necesidad de oración, dice la palabra en Santiago 5, 14, 15, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor, es que escucha esto, en el nombre del Señor lo ungan con aceite y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ese es el combo completo. Queridos amigos, hay momentos en el que nosotros tenemos que llegar y orar, pero también hay que orar por perdón de pecados para que esa persona se ponga a cuentas con Dios. Pero el milagro puede pasar y algo sucede cuando uno pone sus manos. Inclusive en la Biblia vemos cosas, Sergio, te acordarás, cuando dice, aviva el fuego, le dice a Timoteo, Pablo, aviva el fuego de Dios que está en ti, el cual fue puesto por ti por imposición de manos. O sea, las manos, creo que nosotros debemos orar por los enfermos y hay que creerlo. Y te digo una cosa, Sergio, yo tengo un problema. Cuando veo un accidentado en moto o en vehículo, yo me bajo y oro por él. Yo me bajo. Yo digo, no me importa. ¿Y qué me interesa? Voy a orar por él. Es más importante y me arriesgo. ¿Por qué? Porque un día de repente, como me pasó, una persona me dijo, usted oró por mí un día en un accidente y no me conoce, pero ¿sabe qué? Aquí estoy vivito. Sí. Y yo creo que puede pasar. Y es sorprendente la forma en que Dios se manifiesta. Yo recuerdo que siendo muy niño,
La primera persona que se encontró con Jesús y entregó su vida a él fue mi abuela materna. Y yo me recuerdo que ella tenía su radio toda destartalada ahí a la par de su cama. Y me recuerdo que ella siempre estaba escuchando el programa de Luis Palau. Y Luis Palau decía algo. Si usted, ya cuando iba a terminar su programa, si usted tiene alguna enfermedad, si usted tiene alguna dolencia, por favor ponga la mano sobre la radio. Yo voy a orar en este momento para que usted reciba sanidad. ¿Verdad? Hoy lo escucho y yo digo que no tiene sentido por ningún lugar, pero yo vi cuántas veces poner a mi abuelita las manos sobre la radio y después de ahí, estando enferma, se levantaba. Y ella era muy buena para cocinar y se iba a cocinar, como la suegra de Pedro, ¿verdad? Que inmediatamente fue sanada y se puso a servirle a los discípulos y a Jesús. Y yo recuerdo cómo, ¿verdad? Y alguno dice, ¿y qué tenía la radio? No tenía nada, ¿verdad? Es decir, ese es uno de los casos que yo he podido ver palpablemente de cómo Dios puede manifestarse de la forma que Él quiera. Y para mí sigue sin tener sentido por qué tocar una radio. Sin embargo, esa era parte de un proceso de sanidad para ella. Y finalmente quiero contarles, porque no me has pedido que cuente mi testimonio. Por favor, Sergio, cuenta tu testimonio. Gracias, Antulio. Procedo. No, rápidamente, fíjense que hace, creo que 25 años, en el 2000, mi mamá fue diagnosticada con un cáncer de colon. Y cuando nosotros recibimos la notificación, esas de esas notas que uno no quiere recibir, ¿verdad? Y como tiene un montón de términos y un montón de cosas, uno dice, no entiendo la mitad de lo que están diciendo, y le pregunto al médico, ¿qué es esto? Mira, necesito que te vayas con tu mamá ahorita a tal lugar, porque necesito que les hagan otros exámenes porque la vamos a preparar para, bueno, todo el tema de las quimioterapias y radioterapias y todo. ¿Pero qué es lo que tiene? Yo todavía, decime, tu mamá tiene cáncer, Sergio. Y se me hundió el suelo ahí, ¿verdad? Ustedes, literalmente me fui, estaba muy nervioso, bueno, pasó mucho, ¿verdad? Yo tengo las colonoscopías que le hicieron, en donde está el tumor y en donde se ve la lesión, ¿verdad? Y tengo las otras colonoscopías meses después, en donde no hay nada. ¿Y qué vale el procedimiento médico? Era, el tumor lo vamos a reducir con quimioterapias, ¿verdad? Y cuando ya esté en su etapa más baja, ahí vamos a operar. Pero es casi seguro que lo que vamos a tener que hacer con tu mamá es quitarle el colon y vamos a tener que hacer un procedimiento donde le sacan el colon por el intestino grueso por la espalda, ¿verdad? Se llama colonostomía, si no estoy mal. Y le cambia la vida a los pacientes, es una cosa complicadísima. Y yo dije, y cabalmente en medio del tratamiento, eso estábamos esperando, que se redujera el tumor. Me recuerdo que un día entré a la casa y veo a mi mamá sin pelo, súper delgada, estaba vomitando en el baño y me dice, mijo, ya no más, ya, aquí que se quede todo. Y yo, ayer hablamos con Ingrid de eso porque yo le decía, mira mamá, si no te sanas por tu fe, te vas a sanar por mi fe. Y yo hoy pienso en que fue demasiado atrevido decir eso, porque yo no era que mi fe la fuera a sanar. Sin embargo, lo que nos estaba pidiendo el Señor en ese momento era, tiene que haber fe para esto que va a ocurrir. Y yo me recuerdo que lo que aconteció después de ese momento fue que mi mamá se comenzó a recuperar de una forma milagrosa y cuando llegamos al hospital y le toman la otra colonoscopía, no tiene nada. Y entonces el doctor dice, no puede ser que el tumor se haya caído, pues no pasa así. Lo que tenía era una mancha rosada y él dice, tiene la mancha como que fuera la piel de un bebé. Eso fue lo que él dijo. Y yo tengo los papeles y cabalmente, él mismo decía, yo no sé cómo pasó. Y nosotros menos, ¿verdad? Pero tengo papeles en donde está un tumor y papeles en donde solo hay una mancha rosada, ¿verdad? Y eso fue un acto de Dios, definitivamente, ver ese milagro en nuestras vidas. Hoy ya está 25 años después, ahí sigue. Hace 25 años. Sí.
Qué cosa más linda. Y la verdad, amigos, que se nos fue el tiempo, porque la verdad creo que es que la vida es un milagro y los milagros son más cotidianos de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero te quiero decir dos cosas. Primero, Romanos 8:11 dice así. Si el Espíritu, dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en ustedes, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo vivificará sus cuerpos mortales. Tu milagro, tu sanidad, lo que va a pasar de parte de Dios ya está en ti. Pero si tú no tienes a Cristo, si solo tienes una religión, necesitas a Cristo para poder tener el Espíritu aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Necesitas reconocer y recibir a Cristo en tu corazón. Si quieres hacer esa oración, hoy es un día lindo para poderlo hacer, porque antes de orar por el milagro de sanidad o lo que tú necesites, vamos a hablar por el milagro de los milagros, que es la conversión de tu corazón y el nuevo nacimiento. Vamos a orar. Padre bueno, yo sé que hay mucha gente que está escuchando este programa, mucha gente enviando testimonios, mensajes a nivel vaya con Dios y a nivel personal. Pero hay gente, Señor, que hoy necesita el milagro más portentoso, que es la salvación y la eternidad, y recibir a Cristo en sus corazones. Así que si estás ahí, puedes orar con nosotros y decir así: Señor Jesús, hoy reconozco mi necesidad de Dios y te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido, Señor, que venga todo tu ser a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a morar a mi vida y hazme una nueva criatura. Pon una porción, regálame tu Espíritu Santo, Señor, para poder ahora decirte, Padre mío, papito mío. Y Señor, toma todos mis pecados y tíralos al fondo del mar. En el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, yo quiero creer y declarar, Romanos 8:11, Señor. El Espíritu de Dios vivifica. Padre, que el milagro que mucha gente hoy está esperando, hoy se materialice, Señor. Que nosotros podamos ser portadores de milagros también al orar unos por otros, y que la intercesión, la oración intercesora cercana pueda llegar a poner manos en el nombre de aquel que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Padre, gracias por esto. En tu nombre oramos. Amén. Amigos, para César Tánchez, por supuesto, Sergio e Ingrid de Leonardo y Antulio Castillo, ha sido un gustazo estar con ustedes, compartir y sobre todo ver lo que Dios puede hacer. Y por eso es que con mucha fe le queremos decir a usted, por el amor de Dios, ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Nos vemos, amigos. Bendiciones.